Permiso, diputado presidente, Adelante. compañeras y compañeros diputados, el de la voz, el diputado Ulises Ochoa Valdivia, integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, de la 62ª legislatura de esta honorable soberanía, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 34, fracción primera de la Constitución Política Local, 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, y 8, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes al ejercicio fiscal 2011. A efecto de precisar los alcances de esta iniciativa, y dado que la misma ya se encuentra publicada en la Gaceta Legislativa, me permito hacer una síntesis de los aspectos más relevantes de su contenido. Derivado de las recientes reformas realizadas al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y algunas resoluciones dictadas por diversos órganos jurisdiccionales del país, existe la necesidad de actualizar y corregir algunas denominaciones empleadas en nuestro marco normativo. La propuesta va en este sentido. Primero, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política Federal contempla la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, tanto de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que residan, debiendo hacerlo de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los principios tributarios, como son proporcionalidad, equidad, destino al gasto público y legalidad tributaria, constituyen las garantías mínimas que deben contener todas las contribuciones. Acorde con la doctrina, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado por los servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que lo soliciten. El artículo 13 del Código Financiero para el Estado de Veracruz prevé que los derechos son las contribuciones establecidas en ley por recibir servicios que prestan las dependencias y entidades del gobierno del Estado en sus funciones de derecho público, así como los ingresos percibidos directamente por el Estado por el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado o la Federación concesionados a aquel. Se puede afirmar que en las contribuciones denominadas derechos, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público o bien el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Los derechos se cumplen con el principio de proporcionalidad tributaria cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado. Es decir, la contraprestación se encuentra fijada acorde al monto del gasto que se implica para el Estado la prestación del servicio. Con la jurisprudencia P/J/95/2009, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que a efecto de que se dé un tratamiento equitativo a los contribuyentes, es menester que los derechos se fijen únicamente en relación con el valor del costo de la prestación del servicio, sin tomar en cuenta otros factores. El Código Financiero para el Estado de Veracruz, en su artículo 140, apartado A, señala que el pago de derechos causados con motivo de la inscripción en el registro público de la propiedad, de resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales, en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera, modifique o extinga el dominio de la propiedad o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, será atendiendo al valor de operación, al del avalúo, al de inversión o al catastral del bien inmueble o derecho real objeto de la inscripción. Tal disposición ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2010, en virtud de que,
al establecerse el derecho respectivo, contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria que rigen a los derechos, porque no toma en cuenta el costo del servicio que presta al Estado, sino un elemento ajeno, como es el valor de operación, el del avalúo, el de inversión o el catastral del bien inmueble o derecho real objeto de la inscripción. Lo anterior conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes deban pagar una mayor o menor cantidad, dependiendo de dichos parámetros, provocándose que por idéntico servicio se causan derechos en diversa cuantía. En razón de ello, y en estricto cumplimiento a la referida sentencia, se propone reformar la fracción primera del apartado A del artículo 140 del Código Financiero para el Estado de Veracruz. Segundo, por otro lado, diversas autoridades jurisdiccionales han sostenido el criterio de que en nuestro marco normativo no existe un fundamento que faculte a las autoridades fiscales a efecto de llevar a cabo sus funciones en el territorio del Estado. Y no debemos pasar por alto que todos los actos de las autoridades deberán emitirse debidamente motivados y fundamentados y por autoridades competentes, por lo que este último requisito, a juicio de diversas salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no se cumple por nuestras autoridades fiscales y administrativas. Sin embargo, no se comparte el criterio sostenido por los referidos órganos jurisdiccionales, ya que se considera que en nuestro marco normativo se encuentra plenamente determinada y delimitada la competencia territorial de nuestras autoridades fiscales y administrativas, lo cual ha sido corroborado por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito con sede en Boca del Río, Veracruz, a resolver la revisión fiscal 193/2010, donde se sostiene el criterio de que el artículo 20 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave contempla la competencia territorial de las autoridades fiscales y administrativas. No obstante, a efecto de otorgar seguridad jurídica a todos los ciudadanos del Estado, se destaca la importancia de contar con una disposición que señale de manera expresa, sin que exista lugar a interpretaciones, la competencia territorial para las autoridades fiscales y administrativas, por lo que es menester realizar adecuaciones al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, precisando normas que permitan la determinación expresa de la competencia territorial de las referidas autoridades, otorgando criterios en lo sustantivo y procedimental que soporten los actos emitidos por estas. De ahí la propuesta de reformar el artículo 20 de este ordenamiento, a efecto de establecer expresamente que las autoridades fiscales ejercerán sus funciones en todo el territorio de nuestro Estado. Tercero, de igual manera, es necesario modificar el artículo 259F del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el criterio en la jurisprudencia segunda J/136/2005, que no es necesario que las autoridades administrativas esperen a que exista resolución firme a fin de hacer efectivas las garantías de un contrato de obra pública, sino que las mismas puedan exigirse a partir de la notificación de la recesión del mismo. En las disposiciones vigentes se contempla el supuesto de que sólo hasta que la resolución en la que se informa la rescisión de un contrato de obra pública quede firme, es decir, que no exista recurso o medio de defensa legal en contra de ella, las autoridades administrativas pueden hacer efectivas las garantías otorgadas por el particular, por lo que es necesario reformar el artículo 259F del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de incluir el criterio del máximo tribunal. Cuarto, finalmente, es necesario actualizar la denominación empleada en el artículo 1 de la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, en relación a las reformas relacionadas al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, específicamente respecto al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
Lo anterior a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica a los particulares, así como para que se contemplen las restricciones que existían respecto del impuesto sobre nóminas. Concretamente, la posibilidad que los ingresos obtenidos por dicho concepto no sean aplicados como garantía o fuente de pago de los financiamientos que realice el Estado. Asimismo, esta reforma es muy importante, ya que en ella se contempla específicamente el rubro del impuesto adicional para el fomento de la educación, el cual será empleado por las autoridades a efecto de incentivar y promover la educación en todo nuestro Estado. Es indispensable que las autoridades impulsen el fortalecimiento del sistema educativo, situación que se corroboró en las últimas reformas realizadas al Código Financiero para el Estado de Veracruz, específicamente por cuanto hace el impuesto adicional para el fomento a la educación. De esta manera, la presente reforma se realiza con el espíritu de cumplir con los compromisos adquiridos en torno al desarrollo, a la educación, que es uno de los puntos centrales de la plataforma electoral que Nueva Alianza puso a consideración de la ciudadanía para brindar así una atención especial a las niñas y los niños veracruzanos. Asimismo, es indispensable contar también con los parámetros e indicadores correspondientes a efecto de exigir a nuestras autoridades fiscales y administrativas el debido cobro del destino del impuesto adicional para el fomento a la educación, a fin de dar certeza a todos los veracruzanos del debido empleo de los fondos públicos. Situación similar se da respecto a los derechos relativos a los servicios prestados por la Secretaría de Salud, por lo que con esta reforma se brindará seguridad y certeza jurídica a los veracruzanos, al contar con la debida claridad de dicho concepto. Los anteriores argumentos son los que fundamentan con base en los preceptos invocados a la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Código de Procedimientos Administrativos y la Ley número 12 de Ingresos para el Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, y que someto a la consideración de esta honorable soberanía. Es cuanto, diputado presidente.